Integrales definidas para el cálculo de áreas de regiones limitadas por curvas. Recordemos el teorema fundamental de que si teníamos una función continua en un intervalo y tenía una primitiva, decíamos que la integral definida de a a b de f de x es igual a la primitiva evaluada en p menos la primitiva evaluada en a. Gráficamente esto significa de que cuando yo requiera calcular el área bajo la curva, es decir, entre la función y el eje de la x, calculando la integral definida nos va a otorgar el valor de la área. Dentro del primer ejemplo dice que f de x igual a x más 3 y se requiere calcular el área que está entre la función y el eje de la x en un intervalo de 2 a 6. Ahora, también nos pide bosquejar la situación. Lo ideal sería que uno pudiese graficar antes de hacer cualquier cálculo, aunque el orden no nos va a alterar el proceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es presentar la gráfica, es decir, que es una función lineal y el sector que se desea saber, que es el área entre la función y el eje de la x del intervalo de 2 a 6, es lo que se requiere calcular. Entonces eso lo va a definir la integral definida. Entonces nos va a quedar que el área entre 2 y 6 de f de x va a corresponder a resolver la integral de 2 a 6 de x más 3. Utilizando alguna técnica de resolución de integrales o una integral inmediata, vamos a poder resolver la integral. Y el teorema dice de que yo debo evaluar la función, la primitiva obtenida en 6 y luego en 2, y restar los resultados. Eso que nos hace de que al momento de hacer la operatoria aritmética, de evaluar y hacer las rectas correspondientes, su respuesta definitiva es 28. Por lo tanto, el área del sector achurado es de 28 unidades cuadradas. Eso quiere decir entonces de que si yo deseo calcular el área limitada por una curva y el eje de las x, voy a usar una integral definida. Esto lo vamos a poder verificar en este caso con hacer subdivisión de un rectángulo y un triángulo. Ahora, la idea está en que vamos a tener el problema futuro que no va a ser limitada por rectas, sino que por curvas. Este segundo ejemplo habla de un x cuadrado más 1 y se requiere calcular el área que existe entre la función y en el intervalo menos 2 a 2. También se solicita graficar la situación. Por una cuestión cómoda y explicativa, vamos a presentar la gráfica. La situación está en que me dieron la función x cuadrado más 1 y me solicitan calcular el área entre menos 2 y 2, o sea, lo que está achurado en este instante. Ya esto no lo puedo hacer con geometría euclidiana porque es una curva. Por lo tanto, aquí aparece el concepto de la integral definida. Entonces nos va a quedar que el área corresponde a la integral definida entre menos 2 y 2 de f de x en dx. Ahora, con todas las técnicas de resolución vamos a poder resolver la integral definida, en la cual nos va a otorgar una respuesta de x cubo partido por 3 más x. Entonces en este instante yo voy a tener que evaluar entre menos 2 y 2. Primero evalúo en 2 menos la evaluación en menos 2. Entonces en ese instante hay que tener alto cuidado con los signos para poder resolver y evaluar. Seguramente esto lo vas a poder hacer con la calculadora para que no puedas tener mayores problemas. Eso quiere decir que el área de este sector es 28 tercios. Ahora te invito a que esto lo verifiques con la calculadora. Recuerdo de que en la calculadora hay una tecla que es una integral definida. Resuelve y vas a obtener el mismo resultado. Utiliza tu calculadora para verificar la respuesta. Ahora aquí ya hay un ejemplo con una función un poco más complicada, que es un x cubo menos 3x cuadrado más 2x. Ahora también se solicita calcular el área de la región que está limitada entre la curva y el eje x y solicitan en un intervalo de 0 a 2. Para no equivocar, también recomiendo que logres la gráfica. La representación gráfica o del sector que se solicita calcular el área es este. O sea, la función en el plano positivo y la función en el plano negativo. Hay que tener cuidado en ese instante, puesto que si está en negativo, la función va a ser negativa. Ahora, ¿cómo saber en dónde corta la función el eje de la x?
Siempre para poder determinar las intersecciones con los ejes de las x, las funciones se igualan a 0. Es decir, que en este caso tengo x cubo menos 3x cuadrado más 2x igual 0. Esta es una ecuación cúbica, la cual la vamos a factorizar para poder resolver. Y al momento de factorizar, voy a factorizar la x y me encuentro con una estructura de segundo grado. Como es una estructura de segundo grado, voy a poder factorizar con cualquier técnica. Me refiero buscando los números o usando la calculadora. En este instante los números son el 1 y el 2. Por lo tanto, yo en este instante acabo de determinar que la intersección con el eje de las x se produce en 0, en 1 y en 2. Por lo tanto, seguramente la integral que tengo que expresar va a ser en esos términos. O sea, esta área está compuesta de dos, de una área 1 y de una área 2. La suma de las dos me va a otorgar el área total. Eso quiere decir de que voy a tener dos integrales. Una que vaya de 0 a 1 de la función más de 1 a 2 de la función. Ahora, aquí la función está en la parte negativa del plano cartesiano, por lo tanto, por eso aparece un signo menos. Y hay que tener cuidado para no equivocar. Entonces, en este instante nos quedaría, el área va a ser de 0 a 1 de f de x menos de 1 a 2. Y ese menos es la respuesta a que el sector de que yo estoy calculando está en el cuadrante negativo. Vamos a reemplazar la función, ¿no es cierto? Y vamos a ocupar las técnicas de integración, que en este instante al parecer son de potencia. Entonces vamos a tener que ir a recordar cómo se calculaba la integral de una potencia. Ahora, ese instante del cálculo de integral de una potencia vamos a poder resolver a través de esa estructura. Y recuerden que lo importante aquí es que tenemos que evaluar el 1 primero y después el 0, menos la segunda parte de la integral. Entonces ese es el momento clave, puesto que van a aparecer varios signos y podemos equivocar, que hay que hacerlo con tanto cuidado. Entonces vamos a evaluar en 1 primero y después vamos a evaluar en 0, menos, y la segunda parte que tenemos que evaluar en 2 y menos la evaluación en 1. Ahora, es un poco tedioso en este instante, puesto que el momento de la evaluación es lenta, pero hay que hacerla con harto cuidado para no equivocar y producir errores. Entonces ahí tenemos los dos momentos, la primera integral definida y la segunda integral definida, evaluada en 1 y en 0, y en 2 y en 1. Haciendo los cálculos correspondientes de aritmética, vamos a poder obtener un resultado, y que en este instante el resultado es un menos. Ahora, esta recuerdo que también la puedes hacer a través de la calculadora y ir verificando tu respuesta. Por lo tanto, el área de este sector vale un medio unidades cuadradas. Entonces, es una función que está en la parte positiva y en la parte negativa y que fue influida en el proceso. Ahora, van a haber figuras que son un poco más complejas y compuestas y que tienen varias curvas. En este instante vamos a tener dos curvas y vamos a proceder a resolver este modelo. Entonces, para poder calcular áreas limitadas por dos curvas, ahora va a ser el mismo concepto de el intervalo a, b y la resta de las funciones f de x menos g de x. Ahora, teniendo en cuenta que f de x siempre es la más grande o la mayor menos la menor. ¿Qué vendría siendo esto gráficamente? Seguramente vamos a tener dos funciones, una f y una g, dentro del intervalo. Entonces, para calcular el área de ese sector va a ser la integral definida de a a b de f de x menos g de x. Hay que tener presente cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo dentro del intervalo. Ahora aquí vamos a tener un ejemplo donde participa una función lineal y una función cuadrática. Por ejemplo, x más 4 y g de x igual a x cuadrado. Entonces, como yo no sé cuál está arriba, está abajo, lo que vamos a hacer es graficar. La gráfica está compuesta por este dibujo. Entonces yo tengo una función lineal, que es x más 4, y la función cuadrática. Entonces el área que solicitan es la que está entre ambas. Ahora, vamos a tener que calcular la intersección entre las dos curvas. Y generalmente, mejor dicho siempre, la
cálculo de la intersección entre las dos curvas es la igualdad entre las dos funciones. Entonces lo primero que vamos a hacer para poder conocer el intervalo en donde yo voy a calcular la integral definida es igualar las funciones. En este caso sería x más 4 igual a x cuadrado. Hago el despeje, seguramente me voy a enfrentar con una ecuación de segundo grado y voy a resolver. Recuerden que la resolución de una ecuación de segundo grado pasa por aplicar la fórmula o vamos a utilizar la calculadora. En este caso la resolución un poco extraña, los valores, pediría 1 menos raíz de 17 partido por 2 y la segunda solución es 1 más raíz de 17 partido por 2. Esos son los momentos en donde voy a colocar la integral definida. Eso quiere decir entonces que cuando yo exprese mi integral va a ser del intervalo a, b de f de x en g de x. Ahora, en este instante yo conozco cuánto vale a y cuánto vale b. Conozco la función f de x y g de x. Por lo tanto voy a reemplazar. O sea, en el límite inferior de la integral me va a quedar 1 menos raíz de 17 partido por 2 y en el límite superior me va a quedar 1 más raíz de 17 partido por 2. De f de x menos g de x. La azul menos la roja. Siempre la que está arriba menos la que está abajo. Por lo tanto, al momento de reemplazar, voy a poder calcular y voy a obtener x más 4 menos x cuadrado. Y vamos a resolver esta integral definida según los ritmos que nosotros hemos establecido en las integrales indefinidas. Voy a aplicar algún formulario, voy a aplicar alguna resolución. Entonces, al momento de resolver, ya debería ser no una integral un poco tan compleja, pero sí es una integral de potencias. Entonces me va a quedar la integral de x, x cuadrado medio, la integral del 4 me va a dar 4x, y la de x cuadrado, x cubo tercio. Recuerda que en este instante debo evaluar, o sea, reemplazar este número en la expresión menos el segundo número en la expresión. Ahora, insisto, no es muy agradable la anotación porque está siendo, digamos, explícita. Ahora, al momento de resolver, nosotros lo podemos resolver numéricamente o lo podemos hacer con la calculadora. Entonces, el valor terminal es 11,16. Recuerda que puedes usar la calculadora para saber el valor exacto y puedes utilizar el símbolo de integral definida que aparece ahí. Por lo tanto, en este instante acabamos de resolver y el valor de esta área que está entre la línea recta y la cuadrática viene siendo este número de 11,68. Entonces, lo complejo es la evaluación, la aritmética, pero la ayuda de la calculadora nos permite resolver. Ya aparece otro modelo, por ejemplo, x cuadrado más 1 y x. Voy a tener dos funciones. Siempre voy a tener dos funciones. Vamos a graficar y vamos a obtener el modelo. Entonces aquí yo tengo la gráfica, que x cuadrado más 1 y g de x igual 2. Entonces fíjate que ahora la g de x igual 2 está arriba y la cuadrática está abajo. Por lo tanto, cuando yo aplique el teorema del cálculo del área, la g va primero. No siempre es la f, va a depender de la ubicación en el plano. Por lo tanto, además vamos a calcular las intersecciones. Ahora, cuando yo calculo intersecciones, es la igualdad entre las dos funciones. Y en este caso me daría x cuadrado más 1 igual 2. Voy a resolver y afortunadamente estos números ya son un poco más cómodos que los anteriores, puesto como respuesta me dio el menos 1 y el 1. Entonces esos van a corresponder a los límites de integración. Así que cuando yo presente la integral, ahora va a ser de g menos f de x. ¿Por qué? Porque g es la que está arriba y f de x es la que está abajo. Entre menos 1 y 1. Entonces al momento de resolver ya va a ser una resolución un poco más cómoda. Va a ser polinomia, por lo tanto voy a acordarme de la fórmula de integrales indefinidas de potencia. Así que nos corresponde calcular la integral definida. Eso quiere decir que cuando yo calcule la integral definida, voy a tener desde menos 1 a 1 de 1 menos x cuadrado. Como es una integral de tipo de potencia, nos va a quedar la integral de x menos x cuadrado, x cubo partido por 3. Evaluada entre menos y 1 y 1. Recuerdo que tienes que evaluar. Este es el concepto más importante, digamos, el concepto de evaluación. Evalúo el primero menos la evaluación del segundo.
Hay que tener cuidado con los signos para no equivocar y por lo tanto ya voy a obtener un resultado que es 4/3. Entonces el área que está achurada equivale a 4/3 unidades cuadradas. Otro modelo, ya tenemos una cuadrática, dos cuadráticas ahora. Voy a tener una cuadrática con signo negativo y una cuadrática con signo positivo, una F y una G. Como en este instante yo no reconozco cuál es la que está arriba, cuál es la que está abajo, la resolución me obliga, o mejor dicho, te apoya el concepto de la gráfica. Entonces aquí yo veo que tengo menos x cuadrado más 4, la de color más rojizo, y tengo la otra que es g, que vendría siendo x cuadrado más 1. Entonces aquí yo tengo una figura la cual me va a permitir, además necesito saber las intersecciones para poder definir los límites de integración. Como siempre, para poder determinar las intersecciones entre las curvas, yo las voy a igualar, es decir, f igual g. Voy a enfrentar la ecuación, esta ecuación puede ser cuadrática, cúbica, pero siempre vamos a llegar a una opción en donde yo pueda igualar a 0. Usando alguna técnica de resolución, en este caso me quedó 2x cuadrado igual 3, entonces voy a resolver y me queda que las raíces, como es una segundo grado, va a ser una negativa y una positiva. O sea, la raíz de 3 medios negativa hasta raíz de 3 medios positiva. Esos son los puntos en donde se va a definir el límite de integración de la integral definida. Por lo tanto, nos estaría quedando la integral de a a b de f de x menos g de x, o sea, la que está arriba, menos la que está abajo. Por lo tanto, me estaría dando menos x cuadrado más 4, menos, cuidado con el menos, hay que colocarle un paréntesis ahí porque ese menos va a influir, x cuadrado más 1. Y resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Primero la integral, es decir, aplico las propiedades de potencia, la integral utilizando la propiedad de potencia. Bueno, aquí en este instante lo que se hizo primero fue reducir un poco porque estaba un poco más complicado. Así que vamos a reducir términos y me quedó mucho más sencillo. Menos 2x al cuadrado más 3. Entonces ahora vamos a resolver la integral. Esta integral, ¿no es cierto?, es una integral de tipo potencia y la cual tengo que evaluar. Ahora, nuevamente, este momento de la evaluación es un poco complejo cuando se hace en forma manual. Te puede ayudar la calculadora, pero es un momento de desarrollo. Ahora, aquí viene bien especificado cada uno de los momentos para poder ir simplificando. ¿Ya? Ahora, en este instante, este cálculo me arroja que la integral vale 2 raíz de 6. Ahora, te invito a que con la calculadora tú resuelvas esta integral definida y como respuesta te dé el mismo valor. Y que en este instante el área de esa región corresponde a 2 raíz de 6. Tarea. Esta tarea también es del mismo estilo, x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1. Entonces en ese instante la tarea habla sobre que vamos a tener que dibujar, vamos a tener que intersectar y resolver las integrales definidas. Son cuadráticas, así que dentro del proceso de la integral no debería producir mucho problema. Una segunda tarea, ya tenemos una cuadrática y el eje de las x que se llama 0. Ten cuidado con que sea negativo. Y aquí hay un lote de distintos modelos. Hay lineales con cuadráticas, cuadráticas con lineales. Hay uno partido por X. Así que yo te recomiendo que primero grafiques y después establezcas los distintos límites de integración para resolver. Una autoevaluación que puedes tú practicar y reconocer cómo va tu avance. Un segundo modelo de funciones que participan 2, 3 o 4 funciones. Es fundamental que tú grafiques para poder darte cuenta cuál es la región que se solicita calcular el área. Figura ya un poco más clásica, en la cual tengo una figura como un badén y se solicita calcular el área de ese sector. Estas han sido las integrales definidas para el cálculo de área de regiones limitadas por curva.